Hoy quiero tocar un tema un tanto escabroso. Al igual que en los terrenos difíciles, ciertas discusiones tienen desniveles, obstáculos, laderas resbaladizas y lugares peligrosos cerca de los cuales mejor no caer. Curiosamente, criticar la corrección política es, en sí mismo, un acto políticamente incorrecto, y no quiero que se piense que sostengo que cualquier tipo de corrección política sea mala, por el contrario. Muito simpática. Se eu fosse cadeixa naquele das agulhas negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar para você. Tá ok? Muito bonito. De hecho, qué es y qué no es políticamente correcto es algo que cambia con el tiempo y con la sociedad, y la mayor parte de las cosas que hoy son inaceptables, pero que hasta hace no tanto tiempo eran normales, me parecen inaceptables sin más, y considero ese cambio como un necesario y saludable síntoma de evolución social. Para poner un ejemplo, hace no tanto tiempo, cuando yo todavía era un niño, decir que alguien era nazi era una descripción política sin ningún tinte peyorativo, mientras que tratar a alguien de homosexual era un insulto que justificaba una respuesta violenta en la mayoría de los casos. Que hoy, en líneas generales, hayan desaparecido la tradición homofóbica y la tendencia a creer que los autoritarismos son una forma legítima de organización política, es un claro ejemplo de esta evolución y salubridad social a la que me refiero. Y con esto no quiero decir que hayan desaparecido los autoritarismos o la homofobia, pero sí quiero afirmar que el grado de tolerancia social a estas tendencias es cada vez menor. Y no es este grado de tolerancia social simplemente otra forma de referirnos a lo que por lo general entendemos como lo políticamente correcto. En mi opinión, la respuesta a esa pregunta es un contundente sí. Pero no todo el mundo piensa así. Un argumento que se esgrime con frecuencia a la hora de criticar la corrección política es que sería una especie de ente censurador que de forma ominosa y conspirativa actúa desde las sombras, enquistado en las instituciones, en los gobiernos y sobre todo en los medios del establishment, para imponer una agenda que tendría como objetivo la manipulación de las personas, caracterizadas bien como pobres ciudadanos idiotizados o bien como pertenecientes a un pueblo sometido, según sea la autodefinición del supuestamente pobre censurado, como de izquierda o de derecha, y marcando al mismo tiempo al ominoso pero supuestamente dominante establishment con el signo político contrario a dicha definición. Ahora, Agustín, en lo que es los medios tradicionales, los medios masivos, tal vez no se te ve tanto. No. ¿Hay una suerte de censura, considerás vos, con respecto a quienes plantean este tipo de ideas como las tuyas? Mira, Como en todos los demás casos, por supuesto, también aquí nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Pero el fenómeno de victimización colectiva es tema de otra reflexión. Esta visión conspirativa y un poco paranoica del génesis y la gestión de lo que consideramos políticamente correcto no deja de ser tremendamente infantil, aunque evidentemente tranquilice a mucha gente que por lo visto se siente muy cómoda creyendo que no le permiten decir lo que piensa. Quizás precisamente porque el argumento es tremendamente infantil tranquilice a tanta gente, no lo sé. Por supuesto, lo dicho no refleja mi pensamiento, pero lo menciono para dar cuenta de la dificultad que surge a la hora de hacer un análisis crítico sobre los peligros de este fenómeno. Porque sí considero que hay un peligro real, que quiero ejemplificar basándome en la controversia que se desató en los últimos meses en torno a Los Simpsons. A fines del 2017, el comediante norteamericano Hari Kondabolu hizo un documental llamado The Problem with Apu, en donde criticaba a los creadores de Los Simpsons por el tratamiento superficial que hace la serie de Apu y el humor supuestamente racista que se construye alrededor de este personaje. La crítica de Kondabolu apunta fundamentalmente a dos aspectos que pueden resumirse en uno solo. Primero, el hecho de que Apu no tiene suficientes matices, es decir, que está exageradamente estereotipado, y segundo, que el actor de doblaje que le da voz al personaje es un norteamericano blanco que exagera el acento indio, lo que no haría sino remarcar
ese estereotipo xenófobo. I would immediately begin to talk this La way. crítica de Kondabolu es algo más profunda, por lo que no quiero detenerme mucho aquí, pero tampoco quiero dejar de mencionar que esto sencillamente no es así. Apu Nahasa Pimapetilon es uno de los personajes secundarios con más desarrollo en toda la serie. A diferencia de otros personajes menores que sí se ven reducidos a su estereotipo, como por ejemplo el italiano dueño del restaurante, el marinero, o el mexicano disfrazado de abeja que aparece junto al payaso Crafty, el personaje indio no se limita ni remotamente a su acento o a su origen. Apu es un personaje complejo y multifacético, inteligente, adicto al trabajo, codiciado playboy, padre de familia, empresario, miembro respetado de la sociedad, a veces inescrupuloso, a veces moralista y muchas veces partícipe junto a los personajes principales de muchas de las aventuras de la serie. Oh, Bart y Lisa, ¿se acuerdan de su papá Apu? Pues esta es la mamá de su papá Apu. Sí, ¿qué tal? Hola. Reducir este personaje a su acento indio no es hacerle honor a la verdad. De hecho, el propio Kondabolu reconoce la profundidad del personaje, pero insiste con que es reconocido por el público solamente por su acento. And yes, I know Apu is one of the smartest characters on The Simpsons. Granted, the bar isn't very high. But that's not why people liked him. They just liked his accent. I never heard anyone say they liked Apu because he exposed the idiocy and bigotry of Americans and the struggles of the average immigrant. No, it was just, I love Apu. That voice is hilarious. Ahora bien, ¿esto es un problema de la serie o es un problema del público? Asumiendo el hecho de que al personaje no se lo identifique por lo que es, sino por lo que el público percibe de él, ¿no es esto una muestra de que el personaje funciona denunciando un prejuicio latente? ¿No es precisamente esta confusión la que confronta al público con sus propias limitaciones? Voy a volver sobre este punto un poco más adelante. Además, es al menos curioso que un comediante de stand-up que en sus propios shows hace uso y abuso de los estereotipos, se queje del uso de los estereotipos en la comedia. Quiero decir, a primera vista no parece una crítica muy consistente. Veamos solo un ejemplo, muy bueno por cierto, del uso que hace Kondabolu de los estereotipos. People see race. That's not bullshit. People see race. People see color. I know that because that's why I'm afraid to tour the country. I got offered a gig recently in North Carolina, and I was really nervous about it, right? And some of that has to do with my own preconceived notions and fears about the South, you know, because I've read American history. And so some of it's on me. And my friend's from North Carolina, and he's like, hurry, you're being ridiculous. You're performing in Asheville. Asheville's the most liberal part of North Carolina. And I'm like, I don't know what the fuck that means. Does that mean they call the ambulance after the hate crime? What does that mean? Pero la crítica de Harry Kondabolu es solo a primera vista inconsistente. Su comentario, en realidad, es un poco más profundo. Hacer uso de los estereotipos, según él, estaría justificado dentro de la sátira, dentro del humor y, en definitiva, dentro de la cultura, siempre y cuando no reproduzca un modelo de comunicación social que naturalice la opresión, el racismo, la xenofobia y aquello que consideramos políticamente incorrecto. Do you think Mr. Burns is one-dimensional? I think Mr. Burns is one-dimensional, but he is a one-dimensional caricature of a rich maniac, which there are many and who have power. Mm-hmm. I think an Indian convenience store owner who's accented doesn't have power, especially in that situation. And if I believe that we should go after people with more power as much as we can, which The Simpsons certainly does brilliantly. To the writers, there's no difference. That Mr. Burns is funny in these 4 ways, Apu is funny in these 4 ways. En este marco, estereotipificar a un blanco rico sería políticamente correcto y por lo tanto bueno, pero estereotipificar a un inmigrante pobre sería políticamente incorrecto y por lo tanto malo. En principio, al introducir en la ecuación un elemento de poder y dominación social, es un argumento al que podría adherir. Después de todo, el razonamiento pareciera equivalente, por ejemplo, a decir que la figura del feminicidio está justificada, porque mientras que la estructura social del patriarcado avala la violencia del hombre contra la mujer,
no hay motivos suficientes para definir algo así como una violencia de género inversa cuando una mujer mata a un hombre. ¿No es esta una analogía adecuada? No. La diferencia consiste en que los feminicidios son un hecho contrastable de la realidad. Existen hombres que matan mujeres básicamente por el hecho de ser mujeres y porque los coletazos de una sociedad estructurada desde el patriarcado subsisten hasta hoy. La estadística está a disposición de quien quiera verla y existen innumerables estudios que avalan este hecho, cada vez menos frecuente, por cierto, porque el patriarcado es una estructura social en decadencia, al menos en Occidente. Uno de los aspectos fundamentales y definitorios de la violencia de género es, entonces, la intención. Y justamente en lo que no repara la crítica de Kondabolu es en la intención. They're bringing drugs, they're bringing crime. Cuando el humor en particular y el arte en general no están hechos con una intención xenófoba y racista, sino que muy por el contrario, articulan precisamente estos problemas, buscando provocar y confrontar al espectador con su propio racismo latente, no están reproduciendo xenofobia, sino que la están deconstruyendo. Es el señor Homeros, mi cliente favorito. Por favor, siéntase libre de leer mis revistas y decirme que vuelva a un país del que no provengo. Como mencioné anteriormente, Apu es un personaje con mucho desarrollo. Si la crítica de Kondabolu se basa en la reacción de un público miope que solo repara en el exagerado acento del personaje, indirectamente está reconociendo que lo que está sucediendo aquí es no tanto la reproducción de un prejuicio, sino más bien su deconstrucción. El propio Kondabolu menciona muy al pasar este argumento, pero sin darle mayor importancia. There's nothing wrong with doing an accent. An accent is a crucial part of a character. It's when the accent lends itself to being part of a joke about the person. It's a racist dig. That's when the accent is problematic. Hace un momento dije que existía un peligro real en la sobrevaloración de lo políticamente correcto. No creo en las conspiraciones, ni en los grupos de poder, ni en la ominosa hegemonía mediática capaces de censurar la natural irreverencia e insolencia de la sátira, pero sí creo que el miedo es uno de los sensores más eficaces que existen. El miedo a la crítica desbocada de las redes, el miedo a perder relevancia, el miedo a perder audiencia, qué sé yo. El peligro real es la autocensura. En estos días circuló un fuerte rumor sobre la decisión por parte de los productores de la serie de eliminar por completo el personaje de Apu para evitar la controversia que el documental había desatado. Sinceramente, me sorprendería si esto fuera a suceder realmente, ya que los Simpsons se han caracterizado siempre por ser irreverentes y respetuosos con absolutamente todos los grupos sociales, con las minorías y con las mayorías por igual, sin distinción de color político o ideológico. Pero existen precedentes que indican que algo así podría suceder. Después de todo, ya pasó con South Park, bastante más cruda, bastante más irreverente, bastante más incorrecta y bastante más valiente que los Simpsons, cuando los productores autocensuraron un episodio en donde se criticaba al Islam y se caricaturizaba al profeta, doblegándose así ante las ciertamente irracionales exigencias de respeto de una comunidad religiosa. Sinceramente, creo que el debate sobre la adecuada representación social de las minorías y los prejuicios de las mayorías es un debate social válido y necesario. En este contexto, entiendo que el documental de Harry Kondabolu es igualmente válido y necesario. Pero también creo que la eliminación de una manifestación artística que claramente no persigue una intención racista o xenófoba, sino más bien todo lo contrario, y aunque no sea más que mediante la autocensura, no hace sino agravar el problema. Oh, hola. Como censor de Fox, mi trabajo es protegerlo a usted de la realidad. Sinceramente, espero que la autocensura no se consuma, o mejor dicho, que no se siga consumando.
Eso fue todo por hoy. Si te gustó puedes suscribirte al canal, dejarme un me gusta y compartirme en tus redes sociales. Y si no te gustó, escribímelo en los comentarios. También dejo los enlaces para ver mis otros videos. Si quieres saber lo que pienso sobre el determinismo en Star Trek, la serie Utopia o la singularidad tecnológica, hace un clic por ahí. Saludos y hasta la próxima.